Inauguración olímpica. Con un show espectacular y desfile de atletas por el río Sena, en París, se realizó una incomparable ceremonia de inauguración. Mexicanos en París. El arquitecto Alejandro Arredondo colabora en la restauración de la Catedral de Notre Dame, incendiada en abril de 2019. El Mayo, ¿no culpable? Al comparecer en Texas, Ismael El Mayo Zambada se declaró no culpable de los cargos que ahí enfrenta por narcotráfico. De Chiapas a Guatemala. Milenio visitó el albergue de Huehuetenango, Guatemala, donde se refugian cientos de chiapanecos que huyeron de la violencia. Venezuela será libre. Muchísimas gracias. Elección sin observadores. A 2 días de las elecciones presidenciales de Venezuela, siguen los intentos de Maduro para bloquear su acceso al país. Muy buenas noches allá en México, buenos días aquí en París, en Francia, que es sábado 27, el día después de esta extraordinaria ceremonia de inauguración. Aquí las imágenes. Como está haciendo hoy, la de ayer también fue una mañana lluviosa, nublada. Así comenzó el día de la inauguración, un día con muchísima seguridad en las principales calles de París, en Francia. Toda la zona en la que en estos momentos me encuentro estaba custodiada fuertemente por policías, guardias nacionales, elementos del ejército francés, porque este río Sena fue el escenario de la ceremonia. Aquí la crónica del primer día de este evento deportivo. París amaneció nublado, pero anocheció completamente iluminado. El día de la inauguración olímpica comenzó bajo advertencia ferroviaria. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses lanzó un anuncio informando que el tráfico de los trenes de alta velocidad estaba seriamente afectado debido a una serie de actos de vandalismo. Cortes de cables, pequeños incendios cerca de las vías, entre otras acciones ocurrieron en distintas rutas, lo que provocó retrasos y la suspensión del servicio, que según las autoridades, se reflejarán todo el fin de semana, el primero de la justa olímpica. La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, condenó a los que quieren sabotear los juegos de los deportistas. Viajeros internacionales que buscaban llegar a la inauguración desde otros países se vieron afectados, además de los habitantes de París, que querían salir de la ciudad para huir de las restricciones, que por los juegos ya los tienen hartos, y este viernes, por la inauguración, aumentarían. Y así fue. Un amplio perímetro alrededor del río Sena y de la Torre Eiffel fue fuertemente custodiado por policías, guardias nacionales y hasta militares fuertemente armados. Vallas metálicas limitaban el tránsito vehicular y hasta peatonal. Simplemente cruzar de una acera a la otra, ambas abiertas, resultaba toda una hazaña, pues el arroyo vehicular estaba restringido también a peatones. Las vallas eran de mayor tamaño y las restricciones crecían al acercarse a la Torre Eiffel y Trocadero, donde las celebridades y jefes de Estado hicieron su arribo. Los parisinos fueron convocados a trabajar en casa, evitar salir. Algunos negocios no abrieron o cerraron más temprano.
Las calles donde habitan los locales lucían prácticamente vacías, mientras que en los accesos de los visitantes el ambiente era más festivo. Estudiantes franceses y de intercambio, turistas de todas las nacionalidades, entre los que no faltaron los mexicanos. Aquí apoyando a los mexicanos. ¡Viva México! Ni las nubes ni la lluvia les afligió. En los accesos controlados multitudes ingresaron a ver la inauguración. Otros buscaban boleto como fuera, y uno que otro despistado llegaba sin saber que no estaba abierto al público. Las zonas gratuitas requerían un preregistro, y quienes no lo hicieron se quedaron fuera. Con imágenes de Hugo Armando López, para Milenio Noticias, desde París, Alejandro Domínguez. Como veíamos, muchos mexicanos están presentes acá en París, en Francia, no solamente por la época, por el evento, sino también porque es verano. Normalmente son 40,000 los mexicanos que en estos días, en estas semanas de verano vienen a París, a Francia, y se estima que por los Juegos son 80,000. Ahora, platiqué con Vanessa Calva, ella es la directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Cancillería Mexicana. Visité el consulado donde se está dando la atención a todo mexicano que lo requiera. Si ustedes están acá o vienen, estas son las recomendaciones. Vanessa, ¿cómo están preparándose? ¿Cómo desde la Cancillería se planeó todo este proceso para atender a los mexicanos que van a estar en estas semanas de Juegos Olímpicos, de Juegos Paralímpicos aquí en París? Sí, hemos tenido el gusto de estar acá unos días para poder reforzar al gran equipo que está aquí en la sección consular. Ellos y ellas estarían identificando los recursos que comparte la autoridad francesa y que pudiéramos entonces tener estos dos frentes. Uno preventivo, que es la parte que nos ha tocado en las semanas previas, y son las recomendaciones generales que hacemos cuando una persona sale, ¿no? Que puedan contemplar emergencias financieras, estos que traigan tarjetas de crédito, que tengan un hospedaje seguro, un seguro médico y que siempre utilicen páginas oficiales. Y a esos mensajes les reiteramos todo lo que el gobierno francés ha estado compartiendo para Juegos Olímpicos. ¿Qué tipo de necesidades puede atender el consulado y qué tipo de atención van a poder tener? Sí, existen dos componentes principales que son los que se enfocan en documentación consular, es decir, los trámites que hace cualquiera de nuestras oficinas consulares que van enfocados a temas de registros, y el más común es el de la emisión de pasaportes. Porque se les extravió, se los robaron, tal vez, ¿no? Sí, me temo que nuestras representaciones en Europa, especialmente en estos meses, julio y agosto, lo que más nos reportan es que personas que viajan tienen esos incidentes. Entonces hemos hecho también mucho énfasis en que la gente no debe de salir con su pasaporte en original, que saque mejor una copia impresa, que la traiga en su celular, pero estamos preparados y preparadas para eso. Sí. Cuando eso ocurre, ¿qué tiene que hacer la persona? Porque allá en México estamos acostumbrados a que hacemos nuestra cita, vamos... Pero aquí hay unos pasos importantes que seguir, y es particular el que se haga un reporte ante la gendarmería correspondiente. Haces un reporte, te dan un documento en donde también proteges tu identidad, porque ese pasaporte no sabemos en manos de quién pudiera caer y qué uso se le pueda dar. Y con ese documento entonces sí ya puedes mandar un correo electrónico al correo que se ha designado en esta ocasión, y se te da una cita inmediatamente el día siguiente. Como sabes, somos de los pocos países que te dan el pasaporte en cuestión de horas, y ese es el proceso que se ha establecido. Y como eso es lo que hemos visto que ocurre más, específicamente hemos tenido un esfuerzo de difusión sobre ese tema. Sí, y tienen también acá en el consulado todo un despliegue, ¿no? El personal y las áreas para poder atender si hay una mayor demanda de lo normal. Exacto. Contemplaron de muy buena forma tener más insumos en términos de libretas de pasaportes. La intención es que todos los esfuerzos que se estarán teniendo en las próximas semanas se enfoquen a este tema de documentación y al de protección, que ahí sí va más enfocado a todo lo que puede impactar tus derechos o tu integridad. Entonces, si llegaras a ser víctima de algún crimen, el área de protección consular entonces te acompaña. Eso es lo que más nos preocupa. Todo lo que involucre una gestión del gobierno de México con el francés es lo que pues realmente engloba protección consular.
En estos días que estaremos transmitiendo desde París, Francia, le presento historias de mexicanos que dan orgullo, los mexicanos en París. La de hoy es la de Alejandro Arredondo, es arquitecto y está colaborando, es el único mexicano colaborando en la restauración de la Catedral de Notre Dame que se incendió en abril del año 2019. Este es un trabajo en conjunto con nuestra corresponsal acá en Francia, Denise Ayala. Una de las historias que tenemos que contar de los mexicanos que viven por acá en París es la de Alejandro Arredondo. Alejandro, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. ¿Vives acá en París desde el 2017? Es correcto. En 2017 con mi esposa decidimos instalarnos aquí en París y con la búsqueda de conseguir proyectos en arquitectura de talla internacional. El 15 de abril del 2019, el mundo entero observó el incendio de la Catedral de Notre Dame de París. Un día después de este incidente, el equipo de Art Graphic et Patrimoine se puso manos a la obra para la reconstrucción de este monumento. Alejandro Arredondo, originario de Coacalco, Estado de México, se encargó de realizar los planos de este magno edificio que hasta antes del incendio recibía entre 13 y 14 millones de visitantes por año. ¿Eres el único mexicano que trabaja en la restauración de Notre Dame o conoces algún otro que esté ahí también colaborando? De mi conocimiento soy el único y dentro de mi equipo éramos un equipo internacional. Había una arquitecta americana, un arquitecto italiano y yo, que estábamos encargados justamente en ese sentido. Y el reto, primero que nada, era hacerlo al idéntico a como estaba antes. Entonces ahí fue como cuando nos preguntaron si podíamos dar lo que se llama nube de puntos y así fue como se dio paso a la reconstrucción. Lo que yo pude aportar fue la coordinación de la maqueta BIM, que fue la que ayudó a la reconstrucción de Es todo un proceso digital para visualizar lo que se tiene que hacer para esta restauración. Exactamente, gracias a esa maqueta pues podemos sacar los datos que nos van a servir como metros cuadrados de construcción, metros cúbicos de material que se necesitaba para una reconstrucción como de esta magnitud. La misión duró un año y el objetivo fue hacer el informe de los daños por el incendio, así como la creación de los planos y la maqueta para la reconstrucción de Notre Dame. Pues desde el primer día que sucedió el incendio, la misión era terminarlo en 2024. Ya la apertura se hará en diciembre y pues es prácticamente ya quitar los últimos andamios, los últimos retoques, los últimos detalles en la piedra. Actualmente, Alejandro trabaja en los planos de la reconstrucción de la sacristía, que estará destinada a funcionar como un museo. Por el momento, las bóvedas y la estructura de madera que sostiene la cubierta de plomo de la catedral ya están terminadas. Alejandro, pues qué orgullo tenerte acá en París y que además hayas colaborado con esta restauración que, como dices, 5 años y medio después volverá a abrir, ¿no?, al público y podremos ver Notre Dame como era, seguramente mejor porque colaboraste y porque hicieron un extraordinario trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Alex. Así seguiremos transmitiendo las historias de los mexicanos en París en los próximos días, en esta primera etapa de los Juegos en la que estaremos transmitiendo por acá. En unos minutos más me enlazaré con mis compañeros de la afición para seguir hablando de las historias de los atletas mexicanos que participan y por supuesto de la agenda que esperar para hoy y durante el fin de semana. Fue un día más de acciones sobre lo ocurrido con el Mayo Zambada, la detención de él y de Joaquín Guzmán López, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. El día después llamó la atención lo que ocurrió en Estados Unidos, reacciones de todo tipo y la nota en todo el mundo. Capturado al ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. The Justice Department just issued the following statement from Attorney General Merrick Garland on the arrests of alleged leaders of the Sinaloa cartel, Ismael Zambada Garcia, also known as El Mayo, and Joaquin Guzman Lopez. 2 major arrests of leaders of a cartel that has dominated drug sales in Chicago. The Justice Department confirming that Ismael Zambada, who goes by El Mayo, was arrested in El Paso, Texas. Officials say Ismael Zambada, known as El Mayo, and Joaquin Guzman Lopez, the son of El Chapo, were taken into custody after boarding a plane under the pretense of inspecting a property in Mexico when they got a surprise of their lives. U.S. authorities say they've arrested 2 top figures from Mexico's notorious Sinaloa drug cartel right here in the borderland.
Good evening, I'm John Purvis. Ismael El Mayo Zambada is the cartel's co-founder, while Joaquin Guzman Lopez is the son of the Sinaloa cartel's other founder, El Chapo Guzman. Y es información que trasciende a esta hora. Agentes de la Agencia para el Control de Drogas DEA habrían capturado al ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en El Paso, Texas. On Thursday, the Justice Department took into custody in El Paso 2 more alleged leaders of the Sinaloa cartel. Both men are facing multiple charges in the United States for leading the cartel's criminal operations, including its deadly drug manufacturing and trafficking networks. The first is Ismael Zambada Garcia, or El Mayo, a co-founder of the cartel. The second, Joaquin Guzman Lopez, is a son of its other co-founder, known as El Chapo. Both defendants will have their initial appearances in federal court in the coming days. Por la mañana se difundieron las primeras imágenes de esta detención histórica por parte de Estados Unidos. Así, la foto que le presento es el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, el Güero, como le conocen, ya bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos. Ismael El Mayo Zambada aparece en esta fotografía en el asiento trasero de un vehículo. Viste playera tipo polo azul, tiene el pelo, el bigote completamente negros, no presenta canas, obviamente con el tinte. Se le ve delgado a comparación de la última fotografía que se tomó junto al periodista Julio Scherer en el año 2010, lo que podría ser un indicio del mal estado de salud del que informó la DEA hace 2 meses. Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, aparece con barba corta, una playera negra, robusto. Más tarde también fue visto imágenes en el que se le ve vestido con un overol azul, ya esposado, de manos y pies. Esto ocurrió durante su traslado hacia Chicago, donde fue internado en una prisión de ese estado de Estados Unidos. Ahí se le acusa de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. Ahí en Chicago está el expediente en su contra, en particular por el tema de fentanilo, tráfico de fentanilo. Mientras tanto, Ismael El Mayo Zambada se presentó ya en una corte de Texas, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas, posesión de armas, lavado de dinero, asesinato y crimen organizado. Llegó ya en silla de ruedas debido a que tiene problemas en una de sus piernas. Milenio obtuvo una copia de la declaración del Mayo Zambada, se la presento en pantalla y se declara culpable. Por primera vez aparece la firma del Mayo Zambada, ahí está el documento de Estados Unidos. No culpable se declara el Mayo Zambada, hay que precisarlo, pero por primera vez aparece ahí la firma en el documento. Deberá presentarse personalmente el próximo miércoles ante una jueza de Texas como parte de su proceso de arraigo. Además de Texas, el Mayo enfrenta acusaciones en Nueva York, en California, en Illinois y en Carolina del Sur. Ismael Zambada es representado por el abogado Frank Pérez, quien defendió a su hijo Ismael Zambada Niebla en Vicentillo en el año 2019. Lo defendió este abogado y después de la audiencia que tuvo el Mayo, Frank Pérez ofreció una conferencia de prensa allá al exterior, confirmó que el Mayo Zambada no se entregó a las autoridades, sino que fue llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad, lo cual reforzaría la teoría de que fue engañado por Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán, para viajar a Texas. Así lo dijo el abogado. Y la detención del Mayo Zambada fue uno de los temas que se abordaron en la mañanera de este viernes. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, hablaron al respecto. En sus declaraciones se dijo que Estados Unidos no les dio información, sino que hasta que ya había logrado la captura de ambos, así lo dijeron, no tienen mucha información, por lo menos no se vio en sus declaraciones. No sabemos si fue una entrega o una captura. El gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Entonces vamos a esperar qué cosa es el procedimiento siguiente por parte. Pero siempre hemos estado en colaboración con el gobierno de Estados Unidos. Ha pasado
prácticamente 12 horas y todavía no se tiene esa información certera de qué ha La información y la investigación se está llevando a cabo en Estados Unidos. Ayer hablaron, por cierto, el fiscal de Estados Unidos y el fiscal de México. ¿El fiscal daría algún reporte sobre estas investigaciones? Pues habrá que preguntarle a él, pero vamos a ver. Nosotros no podemos tener una especulación. Los hechos no se pueden decir hasta que no sucede. Ya sea por un acuerdo o que lo detuvieron, pero eso ya lo vamos a saber. También necesitamos saber si sale solo el piloto, ¿no?, de Hermosillo y llegan 3, ¿qué pasó? Además, el gobierno de Estados Unidos tiene que dar un informe. Falta más información. Si hubo datos que no conocíamos, dados a conocer en la mañanera, además de las dudas que ahí dejaron claras, pues también la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, reveló la identidad del piloto que trasladó al Mayo Zambada, al hijo del Chapo Guzmán, a Estados Unidos, y dio una cronología del viaje que se realizó en este avión. El piloto fue identificado como Larry Curtis Parker, un ciudadano de Estados Unidos. Salió solo del aeropuerto de Hermosillo a las 7:55 de la mañana de ayer en una avioneta con la matrícula N8454Z. Aterrizó en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México a las 10:19 de la mañana, ya con el Mayo y el hijo del Chapo a bordo. Otro avión tipo jet del que hasta el momento se desconoce la matrícula salió. Estados Unidos informó de la detención a través de una llamada telefónica a México. Se informó a las 3:30 de la tarde, es decir, 5 horas después, y hasta las 4:15 se informó al presidente López Obrador al respecto de la detención, de acuerdo a lo que se dijo en la mañanera. Entre los detalles revelados, Rosa Isela Rodríguez también mencionó sin ningún cuidado las identidades de 3 funcionarios relacionados con la salida del piloto. Entre ellos se encuentra un agente de migración, el gestor que presentó el plan de vuelo, y un funcionario del aeropuerto de Hermosillo que coordinó el despegue de esta aeronave. En este espacio decidimos no difundir el nombre de ninguno de ellos para resguardar su integridad por motivos de seguridad. Y otro misterio, además del que está sobre la aeronave que pudo utilizarse, es lo que ocurrió con Ovidio Guzmán López, el hermano de Joaquín Guzmán López, que recién fue detenido, luego de que ayer se informó que habría salido en libertad desde el martes del Centro Metropolitano de Detención de Chicago, según el Buró Federal de Prisiones. Ahí está el registro. Sobre esto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que el hijo del Chapo, Ovidio, sigue bajo custodia de autoridades de ese país, no del Buró Federal de Prisiones. Esto fue confirmado por la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, también, que dijo que Ovidio Guzmán solo cambió de medida cautelar e incluso hay indicios de que se pudo convertir, esto no lo dicen ellos, pero lo que dicen prácticamente indica que Ovidio podría ser un testigo protegido de Estados Unidos, lo que confirmaría lo que trascendió y lo que publicó, por ejemplo, el New York Times en su nota al respecto de la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López, que afirmó que Guzmán López habría entregado al Mayo Zambada para beneficiar a su hermano Ovidio. El presidente López Obrador también habló al respecto y consideró que las detenciones de los grandes capos no son suficientes. Él insistió en que hay que atender las causas. Es un avance, sin duda, pero eso no lo es todo, sin restar méritos a la acción que se llevó a cabo, ya sea por acuerdo o por inteligencia y actuación de las agencias de Estados Unidos. Entonces sí está bien detener a los jefes, capos de las bandas de narcotráfico, pero lo mejor es atender las causas. Bien, y Claudia Sheinbaum también habló al respecto, esto dijo. No sabemos qué pasa, hay que esperar a saber qué pasa. Pero es muy positivo, doctora, la detención de estos capos. Pues sí, estaban perseguidos ellos, pero participó en este caso, parece que fue el FBI. Entonces hay que esperar más. En Sinaloa se reforzó la seguridad después de estas detenciones que se dieron en Estados Unidos, pero sabemos la operación del cártel de Sinaloa en el estado en el que surgió. Por eso, más de 200 elementos del Cuerpo de Fuerzas Federales fueron desplegados del Ejército Mexicano. En particular, están realizando tareas de disuasión, prevención, patrullaje, reconocimiento. Están estableciendo puestos militares en distintos puntos de la capital de Culiacán. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Defensa Nacional destacó el trabajo de las unidades de Fuerzas
fuerzas especiales como cuerpos de élite dorados con gran variedad de armamento, equipo y adiestramiento especializado para operar en cualquier ambiente geográfico. Y recordemos la importancia de este despliegue, pues cuando primero se intentó detener a Ovidio Guzmán, lo liberaron, y en la segunda detención se generaron muchos disturbios, muchas fuerzas de seguridad tuvieron que ser desplegadas. Por eso se da este dispositivo, este operativo a manera de prevención. Y justo en la tierra de El Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, allá en Sinaloa, anoche fue asesinado a balazos el diputado federal, sí, un diputado federal electo, presidente del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen. Se sabe que estaba en una gasolinera del poblado de La Presita, allí en Culiacán, cuando sujetos armados le dispararon. Según la Fiscalía Estatal, se habría tratado de un intento de robo de vehículo y tras ser herido en el lugar fue llevado a un hospital donde posteriormente murió. El gobernador Rubén Rocha Moya condenó el asesinato, exigió esclarecer los hechos. La muerte se da 12 años después de que fuera asesinado también a balazos Jesús Alfredo Cuen, el hermano de Héctor Melesio, y apenas 3 meses después del secuestro de un secretario del partido sinaloense, quien apareció posteriormente con vida a pocos días del secuestro, pero que Cuen denunció con intensidad en ese momento. Y otro de los temas que ha llamado mucho la atención en México es el tema de los desplazados de Chiapas que por la violencia tienen que huir a Guatemala. Se van de Chiapas a Guatemala. Ayer se lo presentaba en esta pantalla, en este espacio, mi compañero Héctor Zamarrón. Hoy habló al respecto el presidente López Obrador. Esto dijo. Se está atendiendo, lo está haciendo ya la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy nos informó Alicia Bárcena sobre eso. Son familias que viven en la zona fronteriza. Ha habido enfrentamientos últimamente en esa región de 2 grupos y para refugiarse se cruzaron a Guatemala y están en albergues, y le agradecemos mucho al gobierno de Guatemala porque los está ayudando, y también están brigadistas nuestros apoyándolos. No es un asunto como lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia, que sea un caos, que se esté destruyendo el país. ¿Prevén alguna fecha justamente para este retorno o cómo es lo que se piensa hacer? Que se resuelva pronto. 362 refugiados en Guatemala y hay 262 albergados y 100 con familiares en Guatemala. Milenio se trasladó a Guatemala para conversar con las personas de Chiapas que salieron de Chiapas para buscar un lugar en el cual pues estar refugiados de la violencia. Huyeron, no quieren regresar a Chiapas, tienen miedo. Este es un trabajo de Jonathan González. Todo era tranquilo ahí. Vivíamos feliz, en las canchas subíamos a jugar, todos tranquilos vecinos. Y ahora todos nos desaparecemos para diferentes lugares. Y a regresar a ella no creo. Casi 500 habitantes de Amatenango de la Frontera y Mazapa de Madero, en Chiapas, son las que se refugian en Guatemala tras salir huyendo de la violencia del crimen organizado en sus comunidades. El miedo es tanto que incluso hay quienes piensan en no volver a su hogar ni a su país, México. Pues la verdad, yo ya no quiero llegar. Yo ya no, porque es mucho susto lo que hemos llevado nosotros. Hasta rompió la lámina, las balas, rompió la lámina de nuestra casa. Por ese motivo que yo ya no quiero regresar. El desplazamiento forzado continúa. Hasta el mediodía de este viernes, las autoridades guatemaltecas contabilizaban 405 personas, 240 en la aldea Ampliación Nueva Reforma, 45 en Monterrico, 40 en Unión Frontera, 12 en Oaxaqueño, 36 en Jocotitlán La Pila y 35 en Villanueva. Pero en las últimas horas llegaron 45 más. Pero hicimos lo que pudimos y venirnos por todo el monte para arriba como pudimos y ya escaparnos de ahí, porque ¿qué íbamos a estar haciendo? Solo porque nos llegaran a nuestras casas a desalojar o capaz y matar también, porque a veces esas gentes no piensan. El gobierno guatemalteco decidió reforzar la seguridad en la frontera con México y las autoridades de Cuilco llevaron ayuda a los refugios, a los que, por su ubicación, es complicado llegar.
Estos son los caminos de la Sierra de Guatemala, donde prácticamente el acceso es únicamente a través de estos vehículos. Prácticamente estamos hablando que son 2 horas de camino para poder llegar hacia las comunidades donde están los chiapanecos refugiados desplazados por la violencia del crimen organizado. Desde el primer día, los guatemaltecos le han tendido la mano a los chiapanecos. La población de las comunidades aledañas es la que ha donado alimentos y ropa a los afectados. Las autoridades guatemaltecas alertan que de seguir el desplazamiento forzado, podrían sufrir una crisis alimentaria, pues quienes viven en las comunidades serranas hacen sus compras en frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, municipios chiapanecos a los que ya no pueden entrar por el asedio del crimen. Pedir al gobierno mexicano que intervenga, porque nosotros hacemos la parte humanitaria, el agua, la alimentación, el albergue, los cuidados de manera rápida, pero es el Estado mexicano quien tiene que ver sobre la seguridad de sus ciudadanos. Desde Guatemala, para Milenio Noticias, Jonathan González. En más información de México y que tiene que ver con justicia, pero también con política, el encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara López, dio a conocer información sobre el ataque del que fue víctima, un intento de asesinato, así se dio a conocer en su momento, Alessandra Rojo de la Vega. En ese entonces era la candidata de la coalición de oposición para la alcaldía de Cuauhtémoc, que ganó. Ella será la próxima alcaldesa, aunque todavía siguen resolviéndose algunas impugnaciones. Prácticamente es un hecho que ella será la alcaldesa. Y hoy se da a conocer esta información. Dice el fiscal encargado de despacho de la Fiscalía que todo indica que fue un evento planeado para que pareciera como un atentado en contra de Rojo de la Vega. Esto es lo que dijo el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina. Antes que nada quiero aclarar que el trabajo de esta Fiscalía General de Justicia se basa única y exclusivamente en fundamentos jurídicos, no políticos. Resulta por demás extraño que sea la propia denunciante quien defienda a su posible agresor. También genera suspicacia que sea ella misma quien se aventure a dar conclusiones de una investigación que se encuentra en curso y que todo apunta a que podría tratarse de un ataque cuidadosamente preparado para aparentar que se trató de un atentado. Y ya hay reacción de Alessandra Rojo de la Vega a través de su cuenta de X. Primero puso este mensaje, dice: pero esto no ha acabado, toda la fuerza del Estado contra una ciudadana, ¿hasta cuándo? Ella ha negado desde el principio, desde que se empezó a insinuar que pudo haber sido un autoatentado, ella lo ha negado y expresó también que mañana dará más información sobre estos ataques de los que dice ha sido víctima desde hace años. En Venezuela hay elección presidencial este domingo, día histórico en Venezuela, pero vaya que se ha complicado la observación internacional de las elecciones. Marco Teruggi, enviado de Milenio, ¿estás por allá, Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá estoy en Caracas, que se vean mis espaldas iluminadas. Ya acá son las 12:30 de la noche y ha terminado otro día de preparación. Ya faltan solo 48 horas para las elecciones. ¿Qué se prevé para el próximo domingo? Hemos reportado durante todo el día a través de las distintas plataformas de Milenio, Grupo Multimedios, el impedimento, el bloqueo de estos vuelos en los que iban los observadores internacionales, luego de que hace algunos días el propio Alberto Fernández, de izquierda, por cierto, expresidente de Argentina, decía: me rechazaron, me dicen que ya no estoy invitado. Vimos a otros expresidentes, algunos de derecha, otros de izquierda, otros de centro, pero que se les estaba impidiendo llegar. ¿Cómo va esto? ¿A qué se le atribuye? Bien, efectivamente hoy hubo una noticia principal ligada a que varios expresidentes, como el presidente de hecho de México, Vicente Fox, o el presidente de Bolivia, Jorge Quiroga, así como diputados, por ejemplo, de España del Partido Popular, intentaron ingresar a Venezuela porque habían sido invitados por la oposición, en este caso María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, que es quien se presenta. Lo que dice el gobierno, el CNE, Consejo Nacional Electoral, es que ellos no emitieron una carta de invitación para venir a la observación de Venezuela, y según la ley de los procesos electorales hace falta que el Consejo Nacional Electoral sea oficialmente quien invita a alguien para que pueda venir como observador. Sí hay algunos observadores, como el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, por ejemplo, o el expresidente de República Dominicana, Leonel
Fernández, que están aquí, que de hecho hoy se estuvieron reuniendo con autoridades. Así que hay una imagen donde algunos vienen con invitación de la oposición, pero sin invitación del Consejo Nacional Electoral y no pueden entrar, y otros que ya están aquí en suelo venezolano. Y esto un poco da cuenta de cuál va a ser el clima para este domingo, que se espera que haya un grado de tensión, no solamente en la jornada, que habrá que ver cómo se desarrolla. En general son jornadas sin incidentes en el día de las elecciones, sino las reacciones con los resultados el domingo en la noche. ¿Qué dirá cada una de las partes según cómo es el resultado? Hoy, por ejemplo, el presidente Nicolás Maduro dijo que María Corina Machado, Edmundo González Urrutia tienen previsto no reconocer si él gana. Así que hay esa zona de tensión que va subiendo a medida que nos acercamos a una elección que va a definir quién será el próximo presidente por 6 años. Sin duda, veremos qué es lo que ocurre. Estaremos, por supuesto, en contacto contigo a través de esta pantalla, en las distintas plataformas de Milenio Multimedios durante el fin de semana, en particular el próximo domingo y el lunes. Si te parece, Marco, volvemos a platicar tú y yo para ver cuál fue el resultado, si es que ya se tiene esa noche. Sí, cómo no, el resultado a priori debería estar ya en la noche. Decía, habrá que ver las reacciones y por último dar cuenta que hoy también se cerraron las fronteras con Colombia, son más de 2.000 kilómetros de frontera, así que ya hay una suerte de, todos los elementos puestos para esta elección que será observada a nivel nacional e internacional. Bien, Marco, te agradezco muchísimo el reporte. Con esto hacemos una pausa. Volvemos. Es Proyecto París, la cobertura especial de la multiplataforma de Grupo Multimedios de los Olímpicos que ocurren en esta ciudad francesa. Me enlazo con mis compañeras Marta Cedillo en otro punto de París y Minelia Taide allá en la Ciudad de México, editora general de La Afición, quien lleva la batuta de esta cobertura. Mine, Marta, ¿cómo están? Marta, comienzo contigo con la agenda. ¿Qué esperar de este fin de semana, el primer fin de semana de competencias? Hola, ¿qué tal? Buenos días acá en París. Son las 6:30 de la mañana y está lloviendo justo como empezó a llover el día de ayer. Pues bueno, las competencias no paran, obviamente, y tendrá actividad los mexicanos. Hoy inicia justamente en las actividades dentro de lo que es el bádminton para la delegación mexicana con Luis Ramón Garrido, un exponente que viene obviamente a prolongar la presencia de los mexicanos dentro de la contienda olímpica. También, por otro lado, estará en competencias de remo Kenia Lechuga, que ella tuvo una medalla mundial, la medalla de plata, una medalla histórica que aspira un poco o acerca a la competidora mexicana a lo que serían las medallas olímpicas. Sin embargo, pues bueno, sabemos perfectamente la calidad de los remeros europeos. Hay que esperar lo que pueda presentar esta competidora dentro de las actividades. Y además, el tiro con arco, que también puede tener actividades y que además sabemos perfectamente de su calidad. Además, también inicia el tiro deportivo con Alejandra Zavala, una exponente que sabemos perfectamente viene renovada para este ciclo olímpico y que sabe perfectamente las posibilidades que tiene para esta temporada. Hoy tendrá actividad justamente en la prueba de 10 metros pistola de aire. Esperemos que pueda seguir avanzando dentro de este proceso porque es el primer día de competencias de esta disciplina. Así es, Marta, la verdad es que mucha actividad ya por parte de los mexicanos, sin duda alguna, esperando que poco a poco algunos avancen en sus disciplinas. También por ahí, pues también tendremos la participación de Alejandra Valencia, ¿no? Ya el domingo, justamente de ella vamos a hablar porque con estas historias que hemos presentado de los mexicanos desde la semana pasada, hoy tenemos justo la de Ale Valencia, quien tiene el objetivo justamente de tener una presea individual y por equipos. Vamos a ver la historia. Me siento pues feliz porque pues es algo que quería lograr. Desde Tokio dije, pues sabes que sí me he hecho otros juegos y ya desde que logramos la clasificación el año pasado, pues fue como bueno, uno de esos boletos es mío y trabajar por ello y ahorita que ya se hizo oficial, pues ya fue como bien, otra meta lograda. Desde luego que fue lograr su primera medalla olímpica, fue algo muy importante, le llamamos nosotros que vamos desbloqueando niveles, desbloqueamos otro nivel. Ella la disfrutó mucho, la vivió con gran intensidad, la sigue disfrutando y desde luego que sabía que con todo y todo podía haber hecho en la sensación de un mejor papel individual. Sin embargo, sus partidos individuales también fueron muy buenos, también fue muy competitiva, peleó al tú por tú y bueno, el tiro con arco es esto, ¿no? Nos da unas competencias tan cerradas y cualquiera de los 64 presentes puede llegar y ganar la final. Bien, sí, disfrutándolo, ya es como la tercera vez que voy a París, cuarta. Entonces en sí la ciudad ya la conozco, me ha tocado ya ir varias veces
pero pues ya ahorita estos juegos van a ser diferentes porque ya va a haber gente, a diferencia de Tokio, entonces, y se ve que va a estar bien pro. Entonces estoy emocionada porque quiero ya que sea y porque también pues es el momento donde van a salir los resultados de todo este trabajo que hemos estado haciendo. Las historias de los atletas mexicanos. Mine, muchísimas gracias por este trabajo. Marta, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, por supuesto. Estaremos todavía enlazándonos contigo la próxima semana para tener esta agenda y el resumen de las actividades por acá en París. Buenas noches. Claro que sí, un gusto. Nada más recordar a la gente que Alejandra Valencia, sí, olímpica, precisamente en Tokio, con Luis Álvarez, lo hizo en el equipo mixto. Esperemos que en esta ocasión también pueda subir, como ella lo espera, de manera individual, además del equipo mixto con Matías Grande. Que así sea, Marta. Gracias de nuevo, gracias a Minelli. Gracias a ustedes que nos acompañaron en esta cobertura especial. El próximo lunes tendremos algo nuevo que contarle a las 22 horas desde acá, desde París, en Francia.